Usted es catedrático de Psicología en la USC y responsable del equipo de investigación, evaluación y tratamiento de las adicciones. ¿Qué razones le llevaron a investigar el tabaquismo y cómo fue su formación? Pues el motivo que me ha llevado a centrarme en el tabaco y llevar muchos años trabajando en él es porque la gente que fuma tiene un alto riesgo de morirse prematuramente, con lo cual, para conseguir que las personas puedan vivir más, puedan vivir mejor y que no enfermen, conseguir que las personas dejen de fumar es muy importante. ¿Cómo es un día normal de trabajo para un catedrático de Psicología y responsable del equipo de investigación, evaluación y tratamiento de las adicciones? ¿Y cuáles son los proyectos realizados más queridos para usted? Pues un día normal pues es siempre muy variado, porque por una parte tenemos que dar clase, algunos días a la semana, como aquí se dan todos los días. Tenemos que atender alumnos que tienen pues trabajos en realización, y luego a nivel asistencial lo que hacemos es ver gente que tiene problemas con el tabaco, tenemos que evaluarlos, tenemos que llevar a cabo tratamientos con ellos. Luego también tenemos labores de difusión pública, tenemos que elaborar informes, tenemos que hacer artículos, con lo cual estamos con muchas actividades a lo largo del día. ¿Primeras medidas que toma cuando reciba a un paciente con una adicción al tabaco para atenderlo? Bueno, pues lo primero es que quiera venir, que esto es lo más importante. Como fuma tanta gente, porque actualmente fuma el 20% de la población, una de cada 5 personas adultas fuma, entonces lo primero es que quiera venir. Una vez que viene, lo que vemos es si realmente quiere dejar de fumar en ese momento o si tiene alguna duda. Si tiene alguna duda, lo convencemos y a partir de ahí evaluamos pues su nivel de dependencia, qué problemas tiene vinculados con el consumo, y luego le damos ya una cita para empezar en uno de los grupos de tratamiento que hacemos a lo largo de todo el año. Entendemos que las ganas y la fuerza de voluntad a la hora de dejar de fumar son fundamentales. Teniendo en cuenta esto, ¿dónde hay más casitos de éxito? ¿Entre la gente que lleva poco tiempo fumando o entre la que lleva más años? Pues aunque puede parecer una cosa contradictoria, la gente que lleva más años es la que lo deja más fácilmente, y el motivo es que ya le afectó el tabaco directamente en su salud. Entonces, pues bueno, tiene bronquitis crónica, o tiene problemas de enfisema, o tiene problemas vinculados con distintos órganos, fundamentalmente pulmonares, y entonces sabe que tiene que dejar de fumar y le anima más. En cambio, la gente que es más joven todavía no tiene tan claro que el tabaco le va a afectar negativamente en la salud. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de abandono. Y también es cierto que la gente más joven es la que más se resiste a dejar de fumar, aunque por suerte cada vez fuma menos gente joven. Milán ha prohibido de fumar en la calle. ¿De qué modo cree que debería hacerse en Santiago y qué efectos tendría? En la calle no está prohibido fumar actualmente, pero en el futuro habría incluso que llegar a prohibir fumar en la calle. Por ejemplo, ahora lo que se pretende es que no se pueda fumar en acontecimientos al aire libre masivos. Pues, por ejemplo, cuando son las fiestas del Apóstol, en la Plaza del Obradoiro la gente puede fumar, lo cual le afecta a los que están al lado. En los bares ya no se puede fumar, que es un aspecto positivo, pero, por ejemplo, sí que seguramente acabaremos viendo en 10 o 20 años que tampoco se puede fumar en la calle, porque, vamos a ver, lo que lleva al mayor nivel de mortalidad, de conductas que podemos evitar, es el tabaco. Entonces hay que tomar medidas para que la gente no se muere. Es una responsabilidad de tipo social y sanitaria. Vimos en una entrevista que concedió que adolescentes de 15, 14 e incluso 12 años ya empiezan a fumar. ¿Cuáles son las acciones que considera usted que habría que llevar a cabo para poder prevenir este problema? Pues por desgracia el consumo de tabaco empieza a partir de los 12, 14 años. Primero tonteando, luego descubriendo en qué consistirá, luego pensando que no es tan malo. ¿Qué es lo que habría que hacer para que la gente no fumase o para prevenir el consumo? Pues poner en práctica programas preventivos en las escuelas, de modo sistemático, es decir, se hacen distintas acciones, se hacen distintas charlas, distintas conferencias, hay unidades didácticas, pero realmente es un tema prioritario, igual que hay otros temas prioritarios a nivel de salud, a nivel de la economía, a nivel de lo que son sociales. Entonces debería estar incluido el tabaco como una asignatura más junto a otro tipo de prevención de otros problemas que tienen las personas. ¿Cuáles son las mayores causas por las que la gente joven empieza a fumar? Pues básicamente es por la novedad, es decir, la gente joven quiere probar todo,
también porque le dicen cosas de que no está malo, se puede controlar, y si empiezan, hay dos tipos de personas, unos que empiezan y que tosen mucho, les molesta, les produce mareos, tal, ya no lo vuelven a probar más, pero otros continúan, y al continuar aumenta el riesgo. Y también por la influencia de los amigos. Si uno tiene amigos que fuman o otros prueban con el tabaco, aumenta el riesgo de que empiece el consumo. Por eso las campañas preventivas deben indicar ese tipo de cuestiones, y también la publicidad del tabaco, porque ahora menos, pero históricamente la publicidad del tabaco se orientaba a convencer a los jóvenes de que no era tan malo, de que podían hacer lo que les diese la gana. Por ejemplo, el tabaco lo han unido en la publicidad a la vida natural, al aire libre, al deporte, todo mentira. Es decir, precisamente es incompatible. Una persona que fuma no puede hacer bien deporte, no puede hacer escalada, le molesta mucho porque le afecta a los pulmones. Pero claro, una cosa es lo que dice la publicidad, que la publicidad es para vender un producto, no dicen habitualmente la verdad, con las personas a quien se dirige el tipo de mensaje. ¿Qué relación cree usted que puede haber entre la adicción al vapeo de los adolescentes y una posible futura adicción al tabaco? Bueno, pues está totalmente relacionada. La industria tabaquera lo que hace es ir cambiando década a década los sistemas de fumar para enganchar a personas diciéndole que no es problemático. Entonces primero era el tabaco normal, luego fue el tabaco con filtro, luego fue el tabaco mentolado, luego fue el tabaco bajo en nicotina, luego fue el tabaco de liar, y ahora lo último son los vapers diciendo que son menos problemáticos, no causan daño, pero realmente son adictivos porque llevan nicotina, y además la gente que empieza fumando vapers acaba fumando tabaco, con lo cual es el sistema que la industria del tabaco utiliza para enganchar a la gente. Entiendo que no hay ninguna forma de hacer que el tabaco sea menos perjudicial para la salud, ¿no? Se puede hacer menos perjudicial. Lo que pasa es que haciéndolo menos perjudicial seguramente sería menos adictivo. Por ejemplo, si en España se eliminase el amoníaco, sería menos adictivo, pero eso está permitido. Entonces se podría hacer, por ejemplo, mucha gente dice, no, cuando no tenía tabaco, nuestros abuelos o bisabuelos fumábamos papel de cebolla, ¿vale? El papel de cebolla no produce adicción. Yo siempre pongo el ejemplo de que uno puede ser adicto a muchas cosas, pero no conozco a nadie adicto al zumo de naranja, porque no produce adicción en receptores biológicos ni a otro tipo de niveles. Pues pasa lo mismo con el tabaco. Si lo hiciese menos adictivo, venderían menos, con lo cual no les sería rentable. El objetivo de la industria es vender, vender y vender. La salud no le interesa. Usted ha llevado a cabo varias investigaciones sobre las adicciones. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para que una persona supere su adicción? Pues básicamente el proceso adictivo, es decir, el problema del tabaco es que lleva sobre todo nicotina, que es una droga adictiva, y además se le puede meter otros componentes que multiplican la potencia adictiva, por ejemplo, metiéndole el amoníaco. Entonces, eso lo que lleva es que la persona quiere dejarlo, pero le cuesta dejarlo. Entonces, lo que tiene es que buscar un balance entre lo que le gusta, por un proceso adictivo, tanto biológico como psicológico, de lo que le cuesta. Entonces, en el tabaco, ¿por qué la gente deja de fumar? Porque empieza a tener problemas de salud. Entonces se lo plantea. Pasa lo mismo en el alcohol, pasa lo mismo en las drogas ilegales, pasa lo mismo en el juego. Entonces, el riesgo que tienen las drogas legales, sobre todo, o algunas sustancias adictivas, es que se las hace pasar porque que no causan problemas, pero cuando causan problemas, la gente se plantea el abandono. Y en algunos casos, las personas tienen que dejar sí o sí, por ejemplo, de fumar, porque si no corren un grave riesgo real de morirse, con lo cual eso los motiva mucho en el abandono. ¿Por qué razones principales deciden dejar de fumar las personas? Pues la principal en el 85-90% de los casos es por problemas de salud. Nosotros tenemos a veces casos que funcionan del siguiente modo. Les acaban de dar de alta en el clínico porque acaban de superar un infarto agudo de miocardio y le dicen vete por la unidad de tabaco y plantéate dejar de fumar, o porque han estado internados por un enfisema. Por ejemplo, en el COVID, el famoso COVID que hemos tenido hace unos años, la pandemia del COVID, la gente que fumaba le aumentaba el riesgo de mortalidad cuando tenían problemas pulmonares previos de un 50 a un 100% más. Eso ha llevado a que mucha gente haya dejado de fumar. Entonces, la salud es prioritario, pero la industria procura engañar a la gente diciendo que no les afecta tanto
Y hay un segundo motivo que es el económico, por eso hay que subir más el precio del tabaco. El precio del tabaco ahora sigue siendo muy barato, es decir, está casi 5 euros la cajetilla, eso es muy barato. Hay países que cuesta 20 euros ya actualmente la cajetilla. Si subes el precio, consigues que la gente reduzca el consumo y sobre todo que los chicos y las chicas jóvenes no se inicien el consumo porque les es caro. 1 o 2 cigarrillos. Pues la probabilidad es muy reducida, pero es que no hay casos de gente que fume 1 o 2 cigarrillos. Vamos a ver, la gente que empieza a tontear con el tabaco, que es cuando tiene pues 12, 13, 14 es cuando empiezan, y de 14 a 16 cuando se va tonteando, entonces el tonteo lleva a en unos meses dejarlo, o el tonteo lleva a que cuando se tiene 18 ese 1 o 2 se ha convertido en 10 o 20 cigarrillos. O incluso la trampa que hace la industria tabaquera es, por ejemplo, que dice, no, el tabaco de liar es natural. De natural nada, es mucho más peligroso que otro tipo. O, por ejemplo, dice, no, si tomas vapor no pasa nada. El vapor lo que hace es calienta el tabaco, pero precisamente es un tabaco que tiene nicotina y otros componentes y produce adicción. Entonces, no hay un modo seguro, porque ese 1 o 2 cigarrillos va a ir convirtiéndose en muchos más cigarrillos en el futuro, con lo cual ahí está lo problemático. Actualmente las cifras de mujeres con cáncer de pulmón están aumentando preocupantemente. ¿De qué modo cree que es por causa del tabaco y qué habría que hacer para prevenirlo? Pues la gente que tiene cáncer de pulmón, si cogemos 100 personas que tienen cáncer de pulmón, en el 85% de los casos se debe al tabaco. Es decir, el fumar es un factor causal en producir cáncer de pulmón, y por encima en mujeres, que es a donde se ha dirigido la industria tabaquera para captarlas, porque antes fumaban solo hombres y luego entraron las mujeres, es mucho más agresivo, es mucho más letal, influye mucho más. Con lo cual actualmente por parte de la OMS y de los organismos nacionales, prevenir el consumo de tabacos en mujeres es prioritario porque les daña mucho más, le produce más cánceres de pulmones, son mucho más agresivos, con lo cual hay que conseguir que las mujeres no fumen o que no se inicien al consumo. ¿Consideraría que le quedarían menos años de vida en el tema de la gestación? Vamos a ver, una cosa es la gestación, que eso va por una parte, pero si la mujer siguiese fumando, por ejemplo, pues tiene grave riesgo de que si empieza a fumar a los 18, por ejemplo, y a los 50 años está fumando, tiene los mismos problemas que el varón o agravados, es decir, tiene más problemas cardiovasculares, y si tiene un cáncer de pulmón es mucho más agresivo, con lo cual le aumenta muchísimo el riesgo. Pero aumenta todo el tipo de riesgo en cáncer. Es que es una sustancia muy nociva, realmente muy nociva, porque hay que pensar que si una persona fuma 20 cigarrillos al día, le da de 6 a 10 caladas, con lo cual está dando 120 caladas continuamente. Es una cantidad enorme. 120 caladas al día multiplicado por 30 son 4.000 caladas que le da al mes, y son 50.000 caladas que le da al año. Es una cantidad enorme de picos nicotínicos que se está introduciendo. Eso la gente a veces no se da cuenta, dice, no, yo fumo 20 cigarrillos, sí, pero le estás metiendo pues una cantidad de caladas impresionante, de ahí el grave riesgo que tiene. Y además en esa calada van componentes nocivos, porque el tabaco es un producto industrial, no es... Las drogas son industriales habitualmente. Entonces, al ser un producto industrial, no es como nuestros tatarabuelos que fumaban 1 cigarrillo y 2 al día, porque tenían que prepararlo, tenían que hacerlo, tenía mucha nicotina, no sabía bien. Pero ahora son productos industriales, se hacen industrialmente y entonces no pican, no rascan, le meten componentes para que sepan mejor. Entonces ahí está el riesgo que tiene. Acabas de decir que las consecuencias que tiene fumar durante el embarazo, pero fumar durante el embarazo, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué más consecuencias tiene el bebé? Básicamente es bajo peso al nacer, pero por ejemplo aumenta el riesgo de aborto si fuma mucho la madre. La suerte es que la mayoría de las mujeres embarazadas, cuando quedan embarazadas, el 25% automáticamente deja el consumo de tabaco y el 50% reduce el consumo, porque es casi incompatible. El problema es que una vez que tienen al niño o a la niña, suelen volver a recaer y volver a fumar, porque el tema del tabaco es que en pequeñas dosis funciona como estimulante, es decir, la gente si tiene sueño se toma un café, pero si fuma pues lo estimula o lo activa. Ese es el riesgo que tiene en este caso. Pero claro, junto a eso tiene todo el resto de enfermedades. Lo que sí hay que indicar un aspecto positivo.
A las mujeres, a día de hoy, como en el pasado, les preocupa más la salud que a los hombres. Entonces, las mujeres dejan más de fumar, intentan más de fumar y consiguen más dejar de fumar que los hombres, porque como les preocupa la salud, cuidan más la salud. Por eso las mujeres viven más. Es decir, el último dato que tenemos actualmente, pues en España la esperanza de vida es 81 años en los hombres y 86 en las mujeres. Y esto, pues bueno, es un dato muy positivo. Que esto se eliminaría si las mujeres fumaran la misma cantidad que hacen los hombres, con lo cual, de ahí lo negativo que es el tema del tabaco, sobre todo en los hombres históricamente, y hay que evitar que no ocurra también en las mujeres. ¿En qué momento el tabaco pasa a ser una adicción y no un gusto, y por qué sucede eso? Pues el proceso adictivo es muy rápido en el tabaco. Si una persona empieza a probar algún cigarrillo de vez en cuando, si empieza a fumar 2-3 al día, ya es probable que se haga adicto, porque además el problema que tiene la adicción es que se asocia luego a factores como el estrés, el malestar, la ansiedad, la depresión, con lo cual el tabaco, en el caso concreto del tabaco, no es una sustancia natural como hoy la vemos, sino que está procesada químicamente. El tabaco normal es infumable, tiene una cantidad de nicotina que la gente le produciría vómitos, entonces le han reducido la cantidad de nicotina, lo han alterado genéticamente, entonces han creado un producto que es manejable. Pasa lo mismo con el alcohol que hoy se bebe, los vinos no tienen nada que ver con los que bebían nuestros abuelos, hoy se le meten distintos componentes. Ese es el gran problema, que no es un producto natural como la gente piensa, sino es un producto alterado, por eso produce mucha adicción y cuesta luego abandonarla. ¿Qué lleva el tabaco y cómo cree que puede afectar cada ingrediente a la adicción? Pues conocemos algunos, pero no, conocemos algunos que son 4.000 componentes que hay. La nicotina es la más problemática, que produce adicción, pero en este momento se habla de adicción al tabaco, no a la nicotina, porque por ejemplo en España es legal añadirle amoníaco a la nicotina. Al añadirle amoníaco multiplica de 2 a 4 veces el poder adictivo. Le echan también aditivos, pues por ejemplo desde regaliz, azúcar, etcétera, con lo cual lo hace mucho más adictivo. Entonces, si uno cogiese un tabaco que es natural, no lo podría fumar, es inaguantable, pero el tabaco actual lo han preparado químicamente para que funcione mucho mejor, que sea mucho más agradable. Es un tema ya de un producto que han puesto en el mercado porque es legal, aunque bueno, puede que en 10 o 20 años solo se pueda vender en ciertos establecimientos regulados. ¿Cuántas sustancias adictivas tiene el tabaco y qué efectos tiene en la salud? Bueno, pues el tabaco tiene 4.000 componentes, son una cantidad enorme. Entonces, no se sabe cómo funciona bien la combinación de los 4.000, porque 2 elevado a n da una combinación de millones y millones. Entonces, lo que hoy conocemos bien es la nicotina es la que produce un proceso adictivo porque tenemos receptores específicos cerebrales que la fijan y producen satisfacción, placer, etcétera. Con el amoníaco se multiplica el poder adictivo, pero por ejemplo tiene polonio E280, que es una sustancia que puede producir la muerte, y tiene otros componentes, acroleína, benzoapireno, etcétera, que producen por ejemplo el atontamiento. Es decir, tiene muchísimos componentes y además tiene un problema el tabaco, que sirve para estimularse, se activa en pequeñas dosis, y para relajarse en altas dosis, con lo cual es una droga perfecta. Lo que sí, si hoy apareciese el tabaco como droga, hoy, y no existiese previamente, sería la droga más perseguida, porque tiene todos los efectos, es estimulante y es relajante en función de la dosis, con lo cual la hace muy peligrosa, por eso hay tantos adictos. ¿De qué modo considera que la prohibición de fumar en lugares públicos ayuda a las personas a desengancharse del tabaco? Bueno, pues hoy sabemos que las mejores medidas que hay para reducir el consumo de tabaco, de alcohol o de otros temas es que no puedas llevar a cabo ese tipo de conducta en ciertos lugares. Es decir, si no se puede fumar en el instituto, la gente no va a tener interés en fumar ni en el instituto ni fuera del instituto. Si no se puede fumar en un bar, la gente no va a tener interés, sobre todo los más jóvenes, en que se puede fumar en un bar. Y además se desregula la conducta, deja de ser una conducta normal y pasa a ser una conducta extraña. Entonces, los estudios han indicado que es de las mejores medidas que se pueden poner en práctica. Para indicar algunos datos, hace 25-30 años en España fumaba el 55% de los hombres
y hoy fuma ya únicamente el 25%, ha bajado a la mitad. Y ha bajado a la mitad no porque haya muchos programas de tratamiento, sino porque se ha restringido y prohibido el consumo en distintos lugares, porque siempre decimos que el ser humano es un ser racional, es que es un ser racional. Si le dicen no debes hacer esto, no se hace. Si no le dicen que puede hacerlo o puede dejar de hacerlo, entonces hace cosas que no son correctas o adecuadas para él, para la salud o para los demás. Si el tabaco es una droga masiva, ¿por qué está legalizada? Pues esto es cuando entramos en las cosas curiosas, ¿no?, de las drogas. Pues básicamente está legalizada porque hay dos grandes intereses en el tema del tabaco, que es, por una parte está el tema de la salud, que hay que preservar por encima de todo, y por otra está el tema de los impuestos y el tema de que es un negocio que en este momento es legal. Entonces, pasar el tabaco a ser ilegal produciría muchos problemas porque la industria del tabaco es muy potente. Entonces alguien diría, legalizamos el tabaco y ya está. Muy difícil, entonces lo que hay que hacer es tomar medidas para regular lo que es el consumo y que vaya descendiendo. Porque, aunque sería una medida racional, no habría gobierno que fuese capaz de ponerla en práctica, porque puede haber mercado negro, puede haber contrabando. Esto es un poco la contradicción que tiene siempre el tema de las drogas, de que habría que hacer unas cosas, pero cuesta ponerlo en práctica, porque la industria del tabaco es muy importante. Para que nos demos una idea, el gasto en tabaco en España diario es en torno a 50 millones de euros. Estamos hablando de una barbaridad. Y de eso la gran mayoría pasa para Hacienda, con lo cual Hacienda también recauda por impuestos de tabaco muchísimo dinero, pues 1.000 o 2.000 millones de euros cada año. Entonces, claro, esto es la complejidad que hay entre lo que es el sentido común, la racionalidad y luego pues otros factores que, bueno, a veces cuesta entender y que, bueno, a algunos pues nos cuesta también entender, igual que lo que estoy diciendo a alguno pues le cuesta entender. Si se consume tabaco con mucha frecuencia, ¿cuáles son los riesgos que puedes tener y cuántos de graves pueden ser? Bueno, pues una persona que fume a partir de los 14, 16, 18, 20 años, que es ese 20% de la población que tendremos actualmente, pues va a empezar a tener problemas en la salud ya en torno a los 40, 45 años, que son 20 o 25 años después, que eso le va a influir en distintos aspectos como a nivel cardiovascular empieza a tener ya más problemas de colesterol, más problemas cardíacos, le empieza a influir, por ejemplo, a nivel pulmonar, tiene más gripes, aumenta el riesgo de cánceres y, por ejemplo, el gran problema del tabaco es que produce un cáncer muy concreto, que es el cáncer de pulmón, en un porcentaje importante de fumadores a partir de los 45, 50 años. Entonces se recomienda que la gente nunca debiera pasar de fumar más allá de los 30 años. Y luego lo peor del tabaco es que una persona que fume pierde 20 años de vida por fumar. Es decir, si uno ve personas de 80 años, ve que casi no hay fumadores y uno dice, ¡ay, qué bien, lo han dejado! No, es que muchos se han muerto y no han llegado a poder tener 80 años. ¿Qué le recomendaría hacer a la gente con una adicción al tabaco para superarla y cuáles serían los pasos principales de este proceso? Bueno, pues lo primero es que sepa que es una adicción y que tiene que buscar ayuda. Si busca ayuda sí que es muy probable que lo pueda conseguir. Entonces, a partir de ahí tiene la posibilidad de buscar ayuda en múltiples lugares y lo puede hacer o bien por sí mismo, es decir, la capacidad humana de cambio es impresionante, y también lo puede conseguir por otros modos, como por ejemplo pues buscar ayuda en unidades asistenciales, a nivel médico, a nivel psicológico. Es decir, quien quiere puede conseguirlo. El tema es dar el primer paso, que por suerte cada vez más gente lo da. Es decir, cada vez hay menos fumadores y cada vez habrá menos fumadores, porque por fin la gente se ha dado cuenta, los que fuman, que producen muchos daños y lo han visto en sus amigos, sus compañeros, sus familiares. Entonces, pues claro, saben que el tabaco hoy es malo y que realmente mata a muchas personas. En el futuro, ¿cómo crees que se solucionarán o desarrollarán los problemas del tabaquismo? Pues de aquí a 20 años no fumará casi nadie. Son las cosas curiosas, es decir, lo de las drogas, lo que sabemos es que aparecen, se desarrollan mucho y luego si son nocivas y letales
baja lo que es el consumo. Esto en el tabaco es claro, es decir, lo que es el índice de consumo de tabaco va para abajo en todos los países, aquí sigue yendo para abajo, es decir, actualmente está fumando solo el 20% de la población adulta y está bajando año a año, con lo cual en 20 años fumará no más del 10, seguramente, por ciento de la población, quedará ya como un tema anecdótico. Esto ha ocurrido con otras drogas, por ejemplo con la heroína, eso ha ocurrido, con la cocaína pues también en cierto modo ha ocurrido, o incluso con el tema del juego. Es decir, cuando algo es malo, la gente se empieza a dar cuenta de que es malo. El tema es que puede haber 20 o 30 años donde la gente no se da cuenta de que es malo ese tipo de conducta, y cuando se da cuenta pues va tomando medidas y acciones para dejarlo. Anteriormente ha mencionado que el porcentaje de personas fumadoras ha bajado en los últimos años. ¿A qué creo que se debe? Pues básicamente ha sido a las medidas restrictivas que se vienen implantando desde la ley del año 95, que fue la primera que hubo, y de medidas que venían de atrás. Pues por ejemplo, se ha subido el precio del tabaco, no se puede fumar en restaurantes, no se puede fumar en bares, hay una mayor concienciación social. Todo ese tipo de medidas ha tenido resultados muy positivos. Por eso yo digo, y estoy seguro que va a ser así, en 10 o 20 años va a fumar muy poquita gente. El tema es que aunque fume solo un 10%, aumenta la mortalidad. Por ejemplo, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, a día de hoy, año 2025, pero con los datos del año 24, en el año 2024 murieron prematuramente en España por fumar cigarrillos 52.000 personas. ¿Qué significa eso? Que si no fumasen, esas 52.000 personas vivirían 20 años más, con lo cual se está perdiendo una cantidad de años de vida enorme por una sustancia que además no tiene beneficios a largo plazo. Es decir, el tabaco lo que produce a corto plazo es un nivel de activación, un nivel de relajación puntual, pero es que a largo plazo hace que uno pierda mucha esperanza de vida y aumente mucho a nivel de enfermedades. Sobre todo es las pulmonares, porque el humo entra por la boca y va a los pulmones, e incide también en el sistema cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad, o una de las primeras, cáncer y problemas cardiovasculares. Por eso es tan importante reducir y controlar el consumo de tabaco. Si vives mucho tiempo o si pasas mucho tiempo con una persona fumadora o incluso vives con ella, ¿de qué modo puede llegar a afectarte? Pues afecta mucho, eso es lo que se llama el fumador pasivo o el fumador de segunda mano. Las medidas que se han sacado, sobre todo para que no se pueda fumar en ciertos lugares, es que los camareros de los bares, sin fumar, cuando no fumaban, una parte de ellos cogían enfermedades vinculadas al tabaco, desde problemas cardiovasculares, cogían enfermedades vinculadas al pulmón, incluyendo cáncer de pulmón. Entonces las medidas hay que sacarlas para que la gente que está alrededor no fume y que no cojan enfermedades. Y por ejemplo en una casa, si los padres fuman delante de los hijos, ellos van tragando el humo pasivamente, con lo cual se están haciendo adictos al tabaco y eso aumenta la probabilidad de que fumen. Por eso hoy se recomienda a los padres que en caso de fumar no fumen delante de los hijos, lo hagan en la ventana, lo hagan fuera, porque incide negativamente, o que no fumen en el coche. Es un factor muy negativo porque están tragando humo de modo indirecto. ¿Qué pasaría si dentro de algo así como 10 años el gobierno prohibiese la fabricación del tabaco? Pues lo que pasaría es que no se fumaría casi. El tema es a ver qué gobierno lo hace. Yo afirmo que lo hagan ya, si fuera preciso. El tema es que, bueno, es un poquito más complejo, como iréis viendo en las asignaturas, cómo funciona todo el sistema social. Son muchas variables, hay la economía, hay la salud, hay Hacienda, pero realmente las medidas que se están tomando vía la Organización Mundial de la Salud y en todo el mundo están restringiendo el consumo de tabaco, haciendo que suba el precio, con lo cual pues bueno, se está consiguiendo indirectamente lo que se está planteando, que sería, pues por ejemplo, prohibir el tabaco en el futuro. El tabaco afecta fundamentalmente a los pulmones. ¿Al resto del cuerpo? También, porque el problema es que entre que se fuma pasa por la boca, faringe, laringe, parte del estómago y sobre todo los pulmones. Pero el tema es que el tabaco, una vez que entra en los pulmones, entra en la corriente sanguínea, con lo cual hay que eliminarla por el riñón, pasa por lo que es el hígado, pasa por distintos... Entonces, por ejemplo,
un fumador tiene el doble de probabilidad que un no fumador de cáncer de vejiga, por ejemplo. Le aumenta la probabilidad de tener más cáncer de estómago. Entonces influyen todos los órganos realmente, porque los componentes nocivos los hay que eliminar. Entonces uno fuma y expulsa el aire, pero queda lo que es una parte, y eso pasa a todo el torrente sanguíneo y pasa a todos los órganos corporales, con lo cual dispara, pues por ejemplo, uno de los efectos más impactantes que se sabe desde hace 100 años es que si la mujer está embarazada y fuma, el niño o la niña que nazca va a pesar menos, 200 gramos o 250 gramos menos. Pero claro, lo más grave no es eso, es que aumenta el riesgo de aborto espontáneo, enfermedades de placenta, con lo cual, para prevenir, por ejemplo, temas vinculados a la gestación,